Hola a todos, ¿qué tal? ¿Alguna vez se han preguntado qué leyes o qué normas me acobijan como trabajador o empleador al momento de trabajar con sustancias o químicos como tal? Mucho gusto, mi nombre es Laura Padilla y en el día de hoy les hablaré sobre la Ley 55 de 1993, en la que tiene como objetivo garantizar la protección de los trabajadores que manipulen productos químicos, estableciendo tanto responsabilidades para los empleadores como para sus empleados. Eh, el objetivo de esta presentación como tal es que ustedes comprendan la ley 55 o los aspectos más importantes, por lo que voy a resumirla de forma en la que ustedes lo entiendan y lo comprendan y reconozcan sus responsabilidades, la protección que deben de tener y todo lo relacionado a eso. Quiero que ustedes tengan o aprendan a aplicar prácticas para el manejo de estos productos, reconozcan qué medidas de prevención y qué control deben tener ante riesgos químicos y demás. ¿Qué regula como tal esta ley? Bueno, es como tal el manejo de productos químicos en el lugar de trabajo, estableciendo normas para la identificación de los peligros, el etiquetado, las capacitaciones que ustedes como empleados y empleadores deben de tener y las medidas de control que deben de conocer. Antes de hablar sobre la ley como tal, quiero que ustedes tengan en cuenta los términos sobre a qué nos referimos cuando hablamos de productos químicos. Bueno, es todos aquellos compuestos y elementos químicos, ya sean naturales o sintéticos, que puedan llegar a tener un riesgo para nosotros o estén clasificados como peligrosos. ¿Cuándo es una empresa que trabaja con productos químicos o qué tiene esta que la clasifica como tal? Bueno, es por la producción de productos químicos, es aquella empresa que manipula los productos químicos, que los almacena, que los transporta, que tiene una manipulación a nivel de eliminación, de tratamiento de los desechos de estos productos, eh, tiene emisión ante ellos, tiene un mantenimiento, o sea, mantiene la reparación y la limpieza de equipos y recipientes en los que se utilicen productos químicos. Y como tal, estas normas buscan garantizar la seguridad en el uso de productos químicos en el trabajo. Antes de tomar cualquier decisión, todas las organizaciones deben de consultar tanto a sus empleadores y trabajadores haya un cambio o una actualización de todos estos parámetros, teniendo en cuenta todo lo relacionado a la seguridad del uso de estos productos. Deben de tener políticas, de crearlas, de actualizarlas para el manejo seguro de estos productos y deben eh, de decirles a autoridades necesarias sobre esto, ya sea por permisos, y que estas autoridades decidan limitar o prohibir como tal su uso. En resumen, que haya un permiso para la utilización de esto. Antes de como tal tener o de usar un producto químico o de tener un contacto con él, deben de haber sistemas de clasificación etiquetados y marcados. Es decir, que el producto debe mostrarnos a nosotros todas las indicaciones necesarias sobre el producto, cómo está clasificado, qué peligro o riesgo infringe para nosotros y qué medidas debemos de tomar. Tiene que tener una ficha de datos de seguridad con toda la información necesaria del producto, cómo está hecha, qué sustancias tiene en sí, qué medidas debemos de tener, qué protecciones debemos de usar antes de usarlo y llevarlas a cabo. Por lo que es responsabilidad de los proveedores, de los fabricantes, importadores y distribuidores de los productos químicos
asegurarse que los productos estén clasificados, tengan marcas de identificación, que no estén eh, mal, que la información no esté mal y que nosotros sepamos identificarlas y como tal tener una ficha de seguridad en la que nosotros tengamos acceso a ella de forma inmediata al ver el producto, en el que podamos identificarlos bien, en el que el momento de cambiar un producto a otro sepamos o la información que haya en él nos diga qué clase de producto es y cómo hacerlo. Los empleadores deben garantizar que los trabajadores no estén expuestos a productos químicos por encima de los límites permitidos según las normas vigentes, evaluarles por la exposición a productos químicos peligrosos, se debe tener un monitoreo y registrar la exposición cuando sea necesario para proteger la salud y conservar los registros de exposición durante el tiempo establecido y asegurarse que todos los trabajadores y representantes puedan acceder a toda la información necesaria de estos productos o la exposición y el contacto con él. Se debe tener un control operativo, una prevención y reducción de riesgos. Los empleadores deben evaluar los riesgos de los productos químicos y proteger a sus trabajadores, tener medidas de higiene adecuadas, uso de equipos de protección y que todos, absolutamente todos, tengan acceso a estas sin ningún costo, garantizando su mantenimiento y correcto uso, que tengan la tecnología más segura necesaria e implemente controles técnicos y métodos de trabajo seguros como tal. Ante la protección y respuesta, se debe limitar la exposición de los productos químicos ante cualquier situación. Todos debemos conocer qué medidas de primeros auxilios tomar, cómo hacerlas, tener completo acceso a toda la información necesaria para esto y tener o conocer las medidas de emergencia que se deben de tomar o en todos estos casos. Los empleadores deben informar a los trabajadores sobre los riesgos de los productos químicos en el lugar de trabajo. Se les debe de enseñar a todos, todos tenemos que tener conocimiento sobre la información de todo el producto, como les estaba comentando, que todos estos productos deben de tener etiquetas y fichas de seguridad. Nosotros debemos entenderlas, por lo que la forma en la que debe estar redactada debe ser de un mejor entendimiento ante o para todos. Tenemos que tener una capacitación continua con toda esta información de qué hacer, cómo hacerlo, qué medidas tomar ante emergencias, que tener en cuenta la seguridad de nosotros mismos y la de los demás. Se debe colaborar estrechamente unos con otros, tanto jefes como empleados, tener estas obligaciones de mantener la seguridad y resguardarla para todos. También todos, absolutamente todos, en el momento de que nosotros creamos que tenemos o que existe un riesgo grave o inminente ante la exposición de estas sustancias, podemos parar de inmediato o decir que no queremos trabajar más en esa área o no queremos tener ningún contacto con esa sustancia y no podemos ser sancionados por eso y ya su empleador decide en qué otra área puede ponerlo. Todos tienen derecho a esta información, todos deben saber qué etiquetas y símbolos de advertencia hay, las fichas de datos, cualquier otra información relevante, conocer qué ingredientes tiene cada uno de esos químicos a los que están expuestos y pueden revelar en casos necesarios la información sobre esta a la identidad competente si éste infringe algún daño como tal. Bueno, entre una parte de esta ley nos habla sobre que en la recomendación 177 la seguridad
en la utilización de productos químicos. Aquí nos da una información mucho más relevante ante qué hacer al momento de tener un mayores, digamos, que estar expuestos ante todo esto. Esta recomendación da más parámetros a todo lo que les he estado comentando que se debe de hacer, más que todo a nivel de auditorías, a nivel de ratificaciones, ya que la empresa tenga que tener leyes o normas con con las entidades necesarias, es decir, que al momento de salir al mercado una organización debe tener convenios, debe tener la adopción de nuevos parámetros, tener los permisos legales necesarios, tener en cuenta las denuncias y las demandas, todo con un periodo de tiempo estipulado y como tal tener en cuenta qué productos se pueden usar y cuáles no, cuáles están prohibidos. Como les estaba mencionando, tener la ratificación de un convenio, que sean formales, que sean comunicados al director general de la Oficina Internacional de Trabajos, que tenga vigor o más que todo que el convenio sea expuesto y aceptado, que que todas las notificaciones y denuncias estén a reglas y que todos los parámetros necesarios sean correctos y estén bajo las normativas. Bueno, en cuanto a clasificación y medidas conexas, la clasificación debe basarse en sus características, incluyendo que todos estos productos tengan toda la información necesaria sobre toxicidad, propiedades físicas y químicas, que si tiene si es corrosivo o nos da irritación, si tiene algunos efectos alérgicos o sensibilizantes, que si tiene un potencial cancerígeno, si tiene efectos mutáneos o taretógenos, o sea, daños a nivel del material genético o en nuestro sistema. Las autoridades competentes deberían mantener y actualizar una lista de productos químicos utilizados en el trabajo con información sobre su riesgo, es decir, que todas las organizaciones deben de tener en regla todos sus parámetros o todo el uso de estas sustancias con base a las nuevas actualizaciones que se hagan y que esto esté notificado y aceptado por las organizaciones necesarias. En cuanto a definir más qué clasificaciones y medidas con esas deben de tener o cómo nosotros debemos identificar todas estas fichas de información, estas deben contener nombre comercial y composición química, debe tener información del proveedor, símbolos de peligro y descripción de los riesgos, debe de tener precauciones de seguridad, número de lote y referencia a la ficha de datos de seguridad. Debe tener clasificación según normativas nacionales o internacionales, debe ser legible, duradero y de tamaño adecuado, es decir, de una forma en la que nosotros podamos entenderlo, tener uniforme y diseño de colores en las que podamos identificarlo de forma rápida y que sea comprensible como tal para todos. En caso de que si el etiquetado no es posible, dado al tamaño del recipiente, se deben de usar otros métodos como etiquetas colgantes o documentos anexos, en el que en realidad es importante que todos los envases tengan esta información o indiquen todo lo relacionado sobre los riesgos que se pueden tener ante el contacto de Eh, como tal, se debe de garantizar que sean identificados
de forma inmediata o correcta y que todos tengamos una información clara y concisa sobre todas las medidas de seguridad. Para realizar una ficha de datos de seguridad más completa, estos son los que se tiene que tener en cuenta para detallar un poco más la información sobre estos productos, por lo que debe de incluir identificación de producto y fabricante, nombre comercial, datos del proveedor, composición e ingredientes para evaluar peligros, identificación de riesgo, primeros auxilios, medidas en casos de incendio, medidas ante derrame o fugas accidentales, instrucciones de manipulación y almacenamiento, protección personal y vigilancia a la exposición, métodos de eliminación segura, transporte y regulaciones aplicables, estabilidad y reactividad, información toxicológica. Es responsabilidad de los empleadores reducir al mínimo la exposición de los trabajadores a productos químicos peligrosos, conservar los registros por el tiempo que determina la normatividad nacional, permitir el acceso a estos registros a los trabajadores, todo lo necesario sobre la información de los productos y del trabajo que se realiza como tal, por lo que tiene como objetivo garantizar un entorno laboral seguro mediante controles efectivos sobre la exposición de estas sustancias. Eh, las medidas generales que los empleadores tienen que tener en cuenta es que deben de tener medidas de prevención y control para garantizar la seguridad de los trabajadores expuestos a productos químicos peligrosos. Esto se aplica tanto para empresas nacionales como multinacionales en todos sus establecimientos. Se debe tener criterios de seguridad en el uso de productos químicos. La autoridad competente debe establecer criterios para minimizar los riesgos de las enfermedades, tener en cuenta los riesgos para la salud, los riesgos físicos, si tenemos exposiciones, si hay una reactividad química, qué hacer en caso de contacto con la piel, con los ojos o ingestión. Como tal, tener medidas preventivas, tener implementación de controles técnicos adecuados, saber qué métodos de trabajo seguro usar, tener todas las medidas de higiene a nivel personal en las instalaciones que sean todas adecuadas, tener los equipos de protección personal para todos los trabajadores, tener una señalización y carteles de advertencia que nos guíen, y planes de emergencia ante cualquier incidente. La seguridad en el transporte de productos químicos. En caso de que estos productos sean trasladados, se debe tener en cuenta la normatividad con base a las reglamentaciones nacionales e internacionales para este traslado, tener en cuenta propiedades y cantidad de los productos transportados, tener una ruta segura, tener capacitaciones del personal de transporte encargado ante qué hacer por cualquier situación o el manejo del traslado que tiene que tener, eh, a saber qué hacer en caso de emergencia, tener en cuenta la carga y descarga sea segura en todo momento. Y en cuanto a eliminación de residuos peligrosos, eh, se debe garantizar la seguridad de los trabajadores y contemplar que haya una identificación y clasificación de residuos, que hayan equipos de uso personal y tengan protección para todos sea buena, que haya una protección del medio ambiente, que sean métodos de tratamientos adecuados para la eliminación y demás. Es derecho de los trabajadores ante esto tener acceso a toda la información necesaria, eh, saber o investigar sobre los riesgos que están expuestos y la protección ante los peligros. Tienen derecho a alejarse del peligro que crean que corran, y si su salud se ve afectada, pueden pedir un trabajo alternativo. Tienen derecho a capacitación y formación. Todos los trabajadores deben de recibir información clara sobre el etiquetado y los riesgos de los productos químicos,
instrucciones específicas para su manejo seguro y entrenamiento de prevención y control y respuesta ante emergencias. Absolutamente todo el personal debe hacer parte de la capacitación, ya sea empleados internos o independientes o incluso practicantes deben acceder a toda esta información y hacer parte de él. Em, Como tal, para resumir todo lo que yo les estaba comentando y que ustedes tengan un mejor acceso a esta información, yo les realicé este mapa mental para que les quede a ustedes y puedan manejarlo. Aquí les describí qué es la ley 55 de una forma mejor redactada. Aquí están cuáles son sus derechos como empleado y empleador, qué medidas deben de tomar, por lo que como tal, como conclusión, nos quedamos con esto de la que la seguridad en el uso de productos químicos es clave para prevenir accidentes laborales y que la Ley 55 de 1993 establece normas seguras y claras para proteger a sus trabajadores. La capacitación y el compromiso de empleadores y empleados es fundamental para garantizar un entorno seguro. Y volviendo aquí a mi mapa mental, quiero que tengan en cuenta que el objetivo de esta ley es asegurar y mantener la protección de ustedes como empleados y empleadores para el momento de que tengan contacto con sustancias químicas. Es una ley que los protege y mantiene todos los parámetros necesarios que ustedes deben de saber para su protección y garantizar su seguridad. A nivel de empresa, qué normas seguir, que a quienes deben de a quienes deben de recurrir y todas las leyes, todo lo necesario para recurrir a ellas. Muchas gracias por escucharme y seguir toda mi explicación con referente a esta ley. Espero que les sea de mucha ayuda y tengan un mayor entendimiento de esta ley. Muchas gracias.